Hola, buenos días. ¿Qué tal? Soy Reinier Álvarez, el profe de matemática. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y el día de hoy veremos la clase de referente a la frecuencia de datos agrupados. Esta clase será un poco más teórica, no tendrá tantos ejercicios. Y bueno, vamos a ver qué tal. Veremos las tablas de frecuencia relativa, que son casi iguales, solamente que tienen un paso adicional a las tablas de frecuencia normales, y algunos ejemplos. Ok. Primero, ¿qué son las tablas de frecuencia? Las tablas de frecuencia son tablas, ¿ok? Como su nombre lo indica, en donde se agrupan una serie de datos o eventos y las veces que estos se repiten. A ver, es como que si, no sé, tengamos las edades de los niños en un salón de clases, por decir un ejemplo. El evento sería la edad de los niños y la frecuencia serían las veces que ésta se repite, ¿ok? Entonces, por eso agrupa una serie de datos o eventos. La frecuencia está definida, su definición es el número de un mismo evento, ¿ok? Eso que quede claro, la diferencia entre evento y la frecuencia. Entonces, las tablas de frecuencia tienen la siguiente forma. En la primera columna se agrupan los datos, ¿ok? Los datos. En este caso, supongamos que son eso, las edades de los niños en un salón. Hay niños de 6 años, de 7 años, de 8 años y de 9 años. ¿Ok? La frecuencia que está acá sería las veces que se repite la cantidad de niños con esta edad. En este caso, para los 6 años hay 5 niños que tienen 6 años. 7 años 12, 8 años 14 y 9 años 4. ¿Ok? Y en la siguiente columna está la frecuencia acumulada. ¿Ok? Veremos. ¿Qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es simplemente, como su nombre lo indica, es las veces que se acumula la frecuencia. Se puede ver como la frecuencia del dato más los datos anteriores, ¿ok? Por eso vemos que para el 6 la frecuencia es 5 y la frecuencia acumulada es igual. Es el único dato en donde donde son iguales la frecuencia como la frecuencia acumulada. El 7 vemos que es 12, sería 5 más 12, ¿ok? El 8 sería 14, o bueno, o 5 más 12 más 14, lo que nos da un total de 31. Y el 9 sería la suma de todas las frecuencias, que sería igual a 35. Sabemos que si sabemos el número de datos que se recolectaron, la frecuencia acumulada siempre tiene que ser igual al número total de datos que se recolectó en la muestra. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en consideración para saber si lo estamos haciendo bien, si hicimos esta suma de frecuencia acumulada bien. Eh, ok, veamos cómo aplicar estos datos, cómo aplicar la tabla de frecuencia. Supongamos que estos son también o bueno, las veces que una persona va al baño en el día, puede ser, o un grupo de personas van al baño en un día. ¿Ok? Veamos. ¿Cómo podemos agruparlo mejor? Bueno, si nos dan una tabla desordenada como esta que está acá, lo mejor y el principio de las tablas de frecuencia es proporcionar una información ordenada y clara a la persona que lo está viendo. Si vemos acá, no podemos obtener ningún comportamiento ni ninguna información clara. Se ve mucho mejor a través de una tabla de frecuencia. Ok. Primero, si nos dan estos datos, ¿cómo armamos una tabla? Lo primero que hay que hacer es, digamos que, ordenarlo primero. Vemos que el número 3 es amarillo. Esto lo hacemos como mejor nos parezca. Número 3 amarillo, número 4 rojo, número 5 azul, número 6 verde y número 7 morado. ¿Ok? Todos distintos colores para agruparlos mejor. Luego, el siguiente paso es agruparlos en una tabla de frecuencia. Vamos con el primer dato, el número 3. Para el número 3 vemos cuántas veces se repite. Se repite 1, se repite 2 y se repite 3. Entonces, ya esto lo borramos de la tabla y no, se repiten 3 veces. Por lo tanto, aquí tenemos frecuencia 3. Vamos con el dato 4. El dato 4 se nos repite 1, 2, 3, 4 veces, casualmente también. El 4 se repite 4 veces. Entonces se borran también de la tabla. ¿Ok? Y se repite 4 veces, como vemos acá. Vamos con el dato 5.
El dato 5 se repite 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. ¿Ok? Los borramos también de la tabla, ya no los vamos a usar más. Entonces, los ponemos en la tabla de frecuencia. Se repite 6 veces, está bien. El dato 6, vamos a ver cuándo se repite. Se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También se borran de la tabla para que ubicar los otros números mejor. Se repite 7 veces. Muy bien, 7 veces. Y por último, el 7 se repite 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces esto se elimina. Ya no lo vamos a utilizar más. Entonces ya pasamos de una serie de datos desordenados a una tabla de frecuencia. ¿Ok? Y por último, calculamos la frecuencia acumulada. Como ya les dije, la frecuencia acumulada es la suma de de la frecuencia actual más las anteriores. También se puede ver de la siguiente manera. Imagínate que, bueno, esta siempre la primera va a ser igual a la frecuencia. La segunda va a ser igual a esta, la suma de estas dos. ¿Ok? Queda 7, lo que nos da 7. Ahora, para la siguiente, 7 más el siguiente, que es 6, nos da 13. 13 más 7, ¿ok? Nos da 20. Y 20 más 4 nos da 24. Corroboremos que son 24 datos. Sabemos que tenemos 1, 2, 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sabemos que 3 por 8 es 24, entonces está correcta la recolección de datos. Ok, ahora veamos el caso de qué pasa si hay muchos datos, ¿ok? Si hay muchos datos, lo recomendable o muchos rangos, o sea, digamos, ya vamos a ver qué es el rango, pero si hay un rango muy grande, lo ideal es agruparlos en intervalos, ¿ok? Intervalos que están acá. Por lo general, si son pocos datos, los intervalos serán igual al rango, ¿ok? Como hicimos en este caso. En este caso, el rango está definido como el dato mayor, el más grande que hay de todos, y el dato menor. En este caso, el dato mayor es el 7 y el dato menor es el 3. Al restarlos, nos quedaría 7 menos 3, 1, 2, 3, nos quedarían, el rango vale 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y en este caso, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos un intervalo más. ¿Ok? Depende de los datos. Y si son muchos datos, se puede escoger con la regla de Sturge. No sé muy bien la pronunciación, pero es esta regla que nos dice que el intervalo, los intervalos van a ser igual, se denomina como K y va a ser igual a 1 más el logaritmo de 3,322 logaritmo de n, ¿ok? Entonces, n será el número de datos que hay. Ya lo veremos a continuación. Y bueno, luego, para agruparlos en intervalos, se necesita calcular la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo es, digamos, de qué dato A va a ir hasta qué dato B irá. Eso es la amplitud del intervalo. Los intervalos, si tenemos, imagínense una tabla así, ¿ok? Los intervalos serían las filas horizontales que vemos serían 1, 2, 3 intervalos. La amplitud del intervalo sería de qué número estaría considerado en ese intervalo. Se calcula como el rango entre los intervalos, dando lo que quiere decir, al sustituir el rango y el intervalo acá en la ecuación como tal, es dato mayor menos dato menor entre 1 más 3,322 logaritmo de n, siendo n el número de datos recolectados. ¿Ok? Algunos tips que podemos utilizar al momento de agruparlos en intervalos es que los intervalos se expresan en números impares por lo general. No es una regla que se acostumbra a hacer siempre, pero en líneas generales se utilizan números impares en los intervalos. Es decir, que si este número, este K, nos dio 5,31, ¿ok? Este K que vemos acá, nos dio 5,31, esto se aproxima al impar más cercano, que en este caso es el 5. Digamos que ese K nos dio 6,31, se aproximará es al siguiente, no al anterior, sino al siguiente, que serían 7 intervalos.
Igual esto puede variar, también como digo, dependiendo de la necesidad y la información que necesite la persona a la cual estamos haciendo estas tablas de frecuencia. ¿Ok? La amplitud se redondea a un número entero. Como la regla sencilla del redondeo, si tenemos 1,82, se redondea a 2. Sencillamente sabemos que este número es mayor a 5, por lo tanto se redondea al entero y nos queda como 2. Aquí, como es 1 es menor a 5, se redondea al 2 y ya. Eso sería para calcular la amplitud. Un ejemplo de la amplitud sería amplitud igual 2, es que el primer número empieza en 4 y el próximo número sería 6. Luego de 6 pasa a 8. Y así sucesivamente, que la distancia que haya entre estos dos números sería 2. ¿Ok? 2 espacios. Ok. Ahora, veremos las tablas de frecuencia relativa. ¿Qué tiene diferente las tablas de frecuencia relativa con las que vimos? Que aparece la frecuencia relativa, exactamente. Y la frecuencia relativa nos dice que es igual al número de un mismo evento entre el número total de eventos. Esto lo que nos quiere decir es las veces que este dato aparece en comparación a los datos obtenidos. Muy importante. Es como el verlo una especie de torta o de porcentaje de que cuánto ocupa cada dato, ¿ok? Supongamos que esto está en el centro. Cada espacio es la frecuencia relativa o el porcentaje de las veces que se repite este dato o, bueno, un intervalo, en el caso de que se esté trabajando con intervalos. Ok, las tablas de frecuencia relativa tienen de esta forma. Vemos que siempre la frecuencia acumulada, el último número va a ser igual al total de números que se utilizaron, ¿ok? Por lo tanto, la frecuencia será igual, ya digamos que estos también son números de edades de los niños, va a ser igual a el número del dato, que en este caso este 5 es este 5 que está acá, entre 35, que es el número total de datos, lo que nos da un 0,14. Igual pasa acá con el 12. Este 12 que está acá es este mismo 12 que está acá porque es la frecuencia, las veces que se repite un evento, entre este mismo 35. ¿Ok? Y así sucesivamente se hace con cada uno de los datos para obtener su frecuencia relativa, que en este caso es 0,14, 0,34, 0,4 y 0,12. ¿Ok? Luego calculamos la frecuencia relativa acumulada. Como vemos, la frecuencia relativa acumulada es parecida a solo la frecuencia acumulada. Lo que es diferente que en vez de usar la frecuencia, utiliza la frecuencia relativa. Va sumando, el primer número se mantiene igual porque no hay nada anterior, y va sumando de esta manera. Este número más la próxima frecuencia relativa, 0,34, vemos 0,14, 0,34, o se va sumando las frecuencias anteriores, como vemos acá. Para 9, por lo menos, que es el último dato, suma el 0,14 del primero, 0,34 del segundo, 0,4 del tercero y 0,12 del cuarto. Y como regla general, para saber si calculamos bien las frecuencias relativas, esto sí siempre tiene que quedar así. Si no, estamos haciendo algo erróneo. Es que el último número de la frecuencia relativa siempre tiene que dar igual a 1. Si nos da distinto a 1, está mal. Puede que por aproximaciones o se usan solo 3 decimales, acá nos quede 0,997 o 0,998. Digamos que está bien por el tema de aproximación de los decimales, que no todos los decimales tienen un número finito de decimales. Eso sí podría pasar. Pero si nos da que si 0,8 o 0,81, eso ya sabemos que está mal. Hay que ver qué frecuencia relativa calculamos mal o si hicimos mal la suma. Ok, ahora veamos estos datos. Estos datos son ya interesantes porque si vemos el ejemplo que hicimos con las tablas de frecuencia, los números son enteros. Acá en este caso, los números son con decimales y todos son prácticamente distintos entre ellos, son muy distintos. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Tenemos muchos números y lo que hacemos es que los agrupamos en unos intervalos para que sea mucho más sencillo. Entonces, lo primero es calcular el rango. El rango es igual al número mayor, que en este caso es 9,89. Vamos a ver dónde está por acá. Este que está acá.
¿Ok? Este es el dato mayor. No veo ningún otro mayor en la tabla. Si hubiese otro mayor, se elegiría el mayor. Y menos el menor, que en este caso es 0,15. 0,15, 0,15. Vamos a ver, aquí está el 0,15. ¿Ok? No veo otro 0,15 o menor a 0,15, por lo tanto, este es el dato mayor y este es el dato mayor y este es el dato menor. Ok, nos da como resultado que el rango sería 9,74. Ok, ahora veamos cuántos intervalos son necesarios para aplicar esto. Tenemos 40 datos, vamos a corroborarlo. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, si tenemos 8 números, sabemos que 5 por 4, 5 por 8 es 40. Entonces tenemos 40 datos. Como al tener 40 datos, ese es el número que va adentro del logaritmo para sustituir la fórmula. Y nos queda que k es igual a 1 más 3,322 logaritmo de 40. Lo que nos da 6,332. Se aproxima al impar más cercano, que es 7. ¿Ok? Ahora, para la amplitud, nos queda que R entre K, 9,74 entre 7, nos da 1,39, ¿ok? Bueno, sí, 1,39. Pero digámoslo así, tenemos, o sea, también tenemos que el dato menor es 0,15 y el dato mayor es 9,89. También, como dije antes, esto no es restrictivo, no es como que necesariamente lo tenemos que hacer así. Entonces, podemos redondear la amplitud a 1, ¿verdad? Y aumentar el número de intervalos. Y así sería, digamos que, una distribución de rangos un poco, de intervalos un poco más grande, pero serían más uniformes. En este caso, toma un poco el papel, o sea, toma un papel importante el criterio, por lo que tomamos los intervalos de 1 y la amplitud también de 1 y listo. ¿Ok? Entonces, a la hora de agruparlos, los datos por intervalos en la tabla de frecuencia, tenemos que aclarar el tema de los límites. ¿Ok? Porque ¿qué pasa? En este caso creo que no sucede. Pero ¿qué pasa si tenemos un número que está justo en el límite, que vale b? ¿A qué intervalo se lo agrupamos? ¿Al primero o al segundo o a los dos? Bueno, para eso, o sea, hay una convención de signos en los cuales en un intervalo, en matemática en general, cuando son paréntesis, significa que va del número A al número B sin incluir el A y el B, ¿ok? Es decir, que si A vale 1 y B vale 30, iría de 1 a 30, pero sin incluir el 1 y el 30. Cuando son corchetes, significa que sí están incluidos. En este caso, 1 y el 30 sí estuviesen incluidos. Cuando es con un corchete y un paréntesis, es que el A está incluido y el B no está incluido. Igual, de la misma manera, si es paréntesis y corchete, el A no está incluido y el B sí está incluido. Normalmente, en tablas de frecuencia, se utiliza esta notación. Se incluye el primero, pero no se incluye el segundo. ¿Ok? Por lo tanto, esta sería la que utilizaremos para el problema. Bueno, buscamos la frecuencia de cada uno de los datos, los intervalos, como vemos. No puse los paréntesis, pero ya sabemos que al no ponerlos, se mantiene implícito que se queda así. El 0 se incluye, el 1 no se incluye. Aquí sí se incluye el 1 y aquí no se incluye el 2 y así sucesivamente. Ordenamos las frecuencias que tenemos aquí de estos datos, ya yo las ordené, vemos acá, y calculamos su frecuencia acumulada, su frecuencia relativa y su frecuencia relativa acumulada. Sabemos que nos está dando bien porque fueron 40 datos, la frecuencia acumulada nos dio 40 y la frecuencia relativa acumulada nos dio igual a 1. Ok, ahora, de las tablas de frecuencias, ¿qué información se pueden obtener? Se puede obtener varios números, varias información, como el número total de eventos, que sería la frecuencia acumulada, el total, el último número, se puede obtener eso. Se puede obtener la cantidad detallada de cada evento,
Es decir, si queremos saber el rango de 4 a 5 de los datos que tuvimos anteriormente, sabemos que es 3. Entre 4 y 5 hay 3 veces que hay un dato en este intervalo. Y el porcentaje del valor de la muestra, que en este caso no lo hice y no lo vamos a estudiar, pero hay tablas que también poseen un reglón de porcentaje, la cual lo que se hace simplemente es que se multiplica la frecuencia relativa por 100. Por 100. Y sería simplemente el porcentaje. Y si queremos saber el porcentaje y no tenemos este reloj, simplemente multiplicamos la frecuencia relativa por 100 y ya. Así es que se realizan estos problemas. Y bueno, el día de hoy vimos tablas de frecuencia relativa y algunos ejemplos de la tabla de frecuencia. Muchísimas gracias por su atención.